La mañana en que regresé a casa de mi viaje de pesca cerca de Canora, supe que algo andaba mal antes incluso de bajarme del camión. Era la tercera semana de septiembre, una de esas mañanas frescas de Ontario, en las que los arces de la calle apenas han empezado a cambiar de color y el aire huele limpio de una forma que te recuerda por qué. ¿Vives aquí? Había estado fuera 11 días. 11 días en una cabaña junto al lago con mi viejo amigo Barry, del aserradero, pescando luciopercas y sin pensar en nada más, complicado que decidir si usar un jig o un spinner. Entré al camino de entrada de la casa en la que había vivido durante 31 Acres, y la puerta principal era de otro color, era algo dramáticamente distinto. No estaba pintada de rojo ni nada obvio como eso, pero yo conocía esa puerta, la había pintado yo mismo 2 veces, y sabía exactamente el tono de verde oscuro que debía tener. Lo que tenía delante era gris pizarra, recién pintado. Todavía se podía oler ligeramente desde el camino en me. Quedé sentado en el camión un momento. Me dije que estaba siendo tonto. Tal vez mi nuera había querido sorprenderme a hacer alguna mejora mientras yo estaba fuera. Una vez había mencionado que creía que la entrada necesitaba renovarse. Me dije que eso era todo, Ann. Entonces, probé mi llave. Entró en la cerradura sin problema, pero no giró. Me quedé de pie en el escalón delantero de mi propia casa durante lo que pareció mucho tiempo, sosteniendo una llave que ya no funcionaba, mirando una puerta del color equivocado, y pensé en una llamada telefónica que había recibido 4 meses antes y que no le había contado a nadie, en una llamada de un hombre llamado Gerald Ashworth, un agente inmobiliario de Mississauga, que me había pedido confirmar algunos detalles sobre un anuncio de propiedad que estaba preparando un anuncio de mi dirección. Yo no confirmé nada. Le dije que debía haber un error y colgué. Y luego me senté muy quieto en la mesa de mi cocina y empecé a pensar cuidadosamente en mi hijo. Llamo Douglas May, ahí tengo 68 años, trabajé 34 años como ingeniero civil para la ciudad de Thunder Bay. Me jubilé hace 4 años con una pensión, un taller de carpintería en el garage y una casa que es completamente mía sin hipoteca, valorada en poco más de $900,000, porque el vecindario había cambiado bastante desde que Margaret y yo la compramos en 1993 por $140,000. Margaret murió hace 6 años, cáncer de mama detectado demasiado tarde, después de su muerte. Pasé cerca de 1 año deambulando por esa casa, sintiendo lástima por mí mismo, hasta que decidí que a ella le habría parecido vergonzoso. Y seguí adelante con mi vida. Mi hijo se llama Trevor, tiene 41 años, trabaja en finanzas. Y eso dice. Vive en Mississauga con su esposa, Courtney, y sus 2 hijos, a quienes adoran. Trevor y yo nunca fuimos lo que se diría cercanos después de que su madre enfermó. Se volvió distante durante el tratamiento, y después de su muerte, en lugar de que ambos lloráramos juntos como yo había esperado, pareció alejarse aún más. Dije que cada uno afronta las cosas de manera distinta. Me dije que necesitaba tiempo, lo que uno me dijo, porque no quería verlo. Fue que había empezado a mirarme como algunas personas miran un problema que necesitan gestionar. Empezó de forma sutil en un comentario aquí y allá sobre que la casa era demasiado grande para una sola persona. Preguntas sobre si estaba manteniendo el mantenimiento, dichas en un tono que sugería que ya sabía la respuesta y no le gustaban llamadas preguntando si tomaba mi medicación para la presión arterial, que si la tomaba. No soy senil, tengo 68 años y gozo de excelente salud. Me enviaba artículos sobre comunidades de retiro. En un fin de semana condujo hasta Thunder Bay y pasó casi todo el sábado recorriendo la casa con Courtney, los 2 murmurando entre ellos de una forma que me hizo sentir como un mueble siendo tasado. Papá, dijo durante la cena esa noche, Courtney y yo hemos estado hablando. Nos preocupa que estés aquí solo. Los inviernos son duros. ¿La casa? Es mucho trabajo. Me gustan los inviernos, respondí. Y la casa no es mucho trabajo. Acabo de cambiar yo mismo el horno. Casi tienes 70, dijo él. Tengo 67, dije. ¿Y eso no es casi 70? En igual que 40, ¿no es casi 50? Le lanzó una mirada a Courtney. Ella se la devolvió. Lo noté. Why no dich nata? Eso fue hace 2 años. Durante el año y medio siguiente, la presión aumentó de formas tan graduales que casi no noté cuánto habían cambiado las cosas.
Trevor empezó a llamar con más frecuencia, lo cual debería haber sido algo bueno, pero no lo era, porque cada llamada volvía al mismo tema a la casa. ¿Mi edad? ¿Qué pasaría si me ocurría algo? Algo mencionó a un amigo cuyo padre había sufrido un derrame y fue encontrado 3 días después. Citó estadísticas sobre caídas en adultos mayores, lo que me pareció condescendiente, considerando que el julio pasado caminé 14 kilómetros de senderismo, luego empezó con mis finanzas a no. Directamente, Trevor nunca hacía nada directamente, hacía preguntas disfrazadas de preocupación en cómo estaba resistiendo mi pensión con la inflación, si estaba maximizando mi TFSA, cuánto valdría la casa si la vendía ahora. O más adelante, sugirió actualizar mis documentos de poder notarial, lo cual en realidad era un buen consejo. Cuando dije que pensaba hacerlo, comentó que había investigado y que había un abogado en Mississauga que podía encargarse de todo. Si yo bajaba, no quería bajar. Tenía una abogada perfectamente buena en Thunder Bay llamada Patricia Horton, que había gestionado mi planificación patrimonial cuando Margaret enfermó y en quien confiaba completamente. Se lo dije a Trevor. Dijo que solo intentaba ayudar a la llamada de Gerald Ashworth. Llegó en mayo. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina y miré todo lo ocurrido durante el año y medio anterior, con ojos nuevos, no con los ojos de un padre que quería creer en las buenas intenciones de su hijo, con ojos claros, como si fuera un problema de ingeniería. ¿Cuál era la evidencia? ¿Qué sugería? Sugería que mi hijo había contactado con un agente inmobiliario para vender mi casa sin mi conocimiento, ni consentimiento. No llamé a Trevor, ¿no? Lo confrontan. Llamé a Patricia Horton. Patricia es una mujer aguda de unos 60 años, criada en un pequeño pueblo al norte de Sudbury, y no tiene absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Le expliqué todo con calma. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Douglas dijo, «¿Quiero que vengas mañana? Hay cosas que debemos poner en marcha, y debemos hacerlo rápido». A lo que siguió durante los 3 meses siguientes fue lo más cuidadoso y metódico que he hecho en toda mi vida, y lo digo como un hombre, que una vez supervisó la evaluación estructural de 11 puentes en un solo año. Fiscal primero, Patricia y yo establecimos un fideicomiso familiar en la casa y la mayoría de mis activos líquidos fueron transferidos al fideicomiso, conmigo como fiduciario principal y Patricia como fiduciaria secundaria. Eso significaba que yo podía seguir viviendo en la casa y tomar decisiones, pero cualquier venta requería ambas firmas. Trevor no era fiduciario. Trevor no sabía del fideicomiso Angun. Actualicé mis poderes notariales. Antes Trevor figuraba como mi representante para asuntos de propiedad. Revocamos eso y nombré a mi amigo y excolega George Yeshak, un hombre que conozco desde hace 20 años y en quien confío plenamente. Tercero, instalé un sistema de seguridad en la casa, cámaras en la puerta delantera, trasera, el garaje y el camino de entrada. Las grabaciones se subían automáticamente a la nube, solo accesible para mí en cuarto, y lo más difícil, no dije nada a Trevor. Seguí con nuestras llamadas normales. Respondí sus preguntas igual que siempre, le di lo suficiente para que siguiera avanzando hacia donde ya iba. Patricia lo llamó tender una trampa. No me gustó el término, pero entendían. A finales de agosto, Trevor dijo que él y Courtney querían venir un fin de semana largo. En septiembre, acepté. Le dije que pensaba ir de pesca con Barry y que vinieran la semana siguiente. Él dijo que preferían la segunda semana de septiembre. Dije que estaba bien. Lo que no le dije fue que Barry y yo ya habíamos planeado el viaje esa misma semana y simplemente lo dejé coincidir con su visita la noche antes de que llegaran. Empaqué mi camión, lo dejé en la calle, avisé a Barry, avisé a Patricia, me fui antes del amanecer, pesqué durante 11 días. Después supe por las cámaras y documentos legales que Trevor y Courtney llegaron con un cerrajero, cambiaron las cerraduras. Se reunieron con el agente, firmaron un acuerdo de venta, y el notario detectó un problema en la propiedad. Estaba en un fideicomiso, no podían venderla. El día 11 regresé a casa, veí la puerta gris, probé mi llave, no funcionó.
y sonreían porque eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Y también que el fideicomiso había funcionado exactamente como Patricia dijo, habían cambiado las cerraduras de una casa que no poseían y no podían vender a me. Quedé en el escalón y llamé a Trevor y contestó al segundo tono. Hubo una pausa, papá. ¿Has vuelto? Sí, DJ, estoy en mi puerta. Mi llave no funciona. En otra pausa, papá, ¿puedo explicarlo? Mien, oírlo. Dije, pero tengo una llamada con mi abogada en 10 minutos. Mejor otro día, Antu, también deberías llamar a un abogado. Uno bueno, Colgan le envié un mensaje a Patricia en casa. La llave no funciona en proceder. George Q. Viv, a 2 calles, llegó 20 minutos después con la llave de repuesto que le había dejado antes del viaje.